Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí recibirlos en estas entrevistas mensuales aquí en su canal Daniel Ortiz Terapeuta. Y pues en este mes de marzo estoy muy contento porque estamos recibiendo a una personalidad muy especial, a un gran hermano, amigo, compañero de este camino espiritual, Olkin Quetzal. Y bueno, pues es un gusto tenerte aquí acompañándonos en esta entrevista, mi estimado Olkin. Y bueno, pues me gustaría compartirles a las personas que nos están acompañando un poco acerca de quién eres. Eres eh, terapeuta, eres también maestro de yoga, tienes una formación en distintas disciplinas que ya nos compartirás. Y bueno, pues un camino espiritual muy especial a través de lo que tú mismo nombras como la espiritualidad natural. Y bueno, pues tan solo esos breves aspectos que compartimos, eh, a mí me emociona mucho porque además lo hemos compartido en otros espacios en el sentido de que nos identificamos mucho, nos hermanamos mucho con ese proceso que llevamos y bueno, pues darte la bienvenida a esa entrevista. Muchas gracias por aceptar. Sé que tienes una agenda pues con compromisos, todo el tiempo apoyando y asistiendo a la gente que te rodea y pues gracias por hacerte este espacio. Muchísimas gracias, querido hermanito, por permitirme este espacio, porque finalmente estos espacios son vórtices de luz para la gente y es algo que para mí siempre ha sido como muy respetado, muy bendecido, porque finalmente son los medios, el canal para poder llegar a más hermanitos, pero sobre todo para compartir la experiencia, esta experiencia de vivir a través de la espiritualidad. Así que muchísimas gracias por permitirme estar aquí en este hermoso proyecto. Yo sé que habrá mucho más de estas entrevistas que puedan ayudar a nuestra gente a seguir vibrando alto, a seguir manteniendo esa conciencia despierta. Y pues para quienes nos están viendo y escuchando, fíjense que yo le comentaba a Olkin Quetzal que ya tenía muchas ganas de realizar esta entrevista porque hemos tenido oportunidad de compartir. Olkin, para quien no sepa, tiene un canal de Instagram que nos lo compartirá en un momento. Y bueno, tiene un programa en el que tiene distintos invitados de la más alta calidad, todos ellos, siempre con ese enfoque hacia la espiritualidad. Y pues he tenido la oportunidad de participar dos veces, pero ahora sí que ya tocaba jugar en este lado de la cancha, ¿no? Y pues encantado de tenerte por aquí, de tenerte en este espacio. Y bueno, pues eh, con mucho entusiasmo de saber cuál es ese camino espiritual que has tomado. Y bueno, me gustaría que nos compartieras eh, cuál es este concepto de la espiritualidad natural que tú has encontrado en tu vida. Claro, por supuesto. Fíjate que para mí es muy importante cómo el ser humano se ha podido desarrollar a través de un reencuentro con su propio interior. En el interior definitivamente no hay toda la influencia que hoy en día existe de los diferentes medios, de la sociedad, la política, las religiones. Es decir, el interior es natural. Entonces, a lo largo de mi vida me he dado cuenta que cuando tú vuelves a retomar esta conexión con lo que realmente es natural, primigenio, tal y como el creador lo ha desarrollado, empiezas a reconectar todas esas codificaciones que tu ser necesita para regresar a la unidad. La naturaleza por sí sola, Dani, si nos damos cuenta, tiene una gran sabiduría. Si nosotros podemos observar los bosques o las zonas naturales en donde el humano no se encuentra, nos daremos cuenta que sobreviven, que se mantienen en armonía, que hay
una forma de mantener su ambiente y su ecosistema. Con eso te puedo decir que cuando nosotros retomamos una espiritualidad natural con el respeto, el contacto y la sincronización armónica con el entorno, es cuando empezamos a empezar a amarnos, a amar a lo demás y de esa forma tan simple comenzar a conectar con la unidad. Creo que es un concepto muy simple para mí, que es haz lo que del corazón venga. Un árbol nunca está peleando con el otro árbol si crece más o crece menos. Solamente es árbol, solamente está haciendo su papel donde le corresponde y haciéndolo lo mejor posible. Creo que para mí, de esta forma quiero explicarte el concepto de espiritualidad natural. Ese reencuentro con tu interior en donde está el simple objetivo solamente de amar y de ser pleno y feliz en tu entorno. Realmente no es tan difícil empezar a encontrar esa espiritualidad natural en ti. Oye, y entonces lo que podemos entender es que mm, quien ahora es el maestro, quien ahora es quien nos muestra cómo, cómo vivir desde esa sabiduría es la naturaleza. Claro, sí, mira, a lo largo de la historia, podremos encontrar en la mayoría de los pictogramas, de las escrituras, que cada una de las culturas ancestrales, inclusive aquellas de más de 10.000 años, como son las culturas arias, los atlantes, los lemurianos, que tal vez no son tanto de nuestra historia, pero que hay vestigios que podemos ver de ellos, en los que el contacto era de entrada con la energía más grande que existe dentro de nuestro sistema solar, que es el Sol. El Sol por sí solo, todos pudieron tener la cosmovisión de saber que del Sol era como el reflejo de la luz del Sol central de la galaxia y a su vez del Sol central del universo y de la misma fuente. Pero lo más importante es que esta cosmovisión hace que ese sol sea un punto importante, no nada más de veneración como lo creemos, sino de conectar con la energía. A mí algo que me encanta cada que respiro el sol es saber que el sol nunca deja de brillar, que el sol sostiene el calor, que el sol sostiene vida, que todos los fotones solares que llegan a las plantas hace que crezcan, que se mantengan fuertes, vivas. Entonces, imagínate, si el ser humano en aquel entonces identificó que era una luz que da vida, que era una luz que sostiene una armonía, que es una luz que sostiene es el empoderamiento en tu interior, entonces es por eso que el conectar con la naturaleza sería como nuestro gran maestro, porque nos permite poder tener un contacto con nuestro ser interior sin necesidad de crear estructuras tan complejas. Eso es a lo que se basa esto que llamo la espiritualidad natural. No tener estructuras complejas, ser lo más básico y natural posible para reencontrarte. Claro. Y es que en esa sencillez, pues está la mayor sabiduría, ¿no? Me pongo a pensar en nuestro propio cuerpo, cómo continuamente se está comunicando con nosotros de la manera más natural, ¿no? Que es, pues, si me recargué del estómago, pues un leve dolor de estómago, si me duele la cabeza es porque está pasando algo. Y es así de sencillo, ¿no? Igual con los niños, ¿no? Los niños eh, todo lo expresan de la manera más natural y ahí hay mucha sabiduría, ¿no? Hay mucha, eh, eh, pues sí, mucha profundidad dentro de esa sencillez, ¿no? Claro, porque fíjate que algo que nos hace falta volver a retomar es sentir simplemente. Acabas de decir algo muy hermoso que es con respecto a los reflejos del cuerpo. Si tu cuerpo se encuentra mal del estómago, lo primero que hace el organismo es no querer comer más. Porque si entra algo más, el cuerpo dice, permíteme, déjame resolver lo que tengo ahora.
Cuando lo resuelva, yo solo te voy a dar la sensación de hambre y vas a volver a comer. Si escucháramos así tan simple a nuestro cuerpo, podríamos saber realmente qué es lo que está pasando en nosotros. Lo mismo pasa a nivel energético y espiritual. Yo siento que esa decisión debo de tomarla por este camino. Yo siento que puedo amar a todas las personas a mi alrededor porque finalmente no hay nada por la cual no tendría que amarlas. Pero normalmente permitimos que la influencia del exterior forme una estructura de pensamiento complejo que no nos permita tener esa facilidad de interacción con el entorno. Es más fácil decir, permíteme, yo puedo hablar contigo si tienes este nivel, esta educación, esta religión. Entonces, ahí le damos la responsabilidad a la estructura. Pero si lo hiciéramos de corazón, tuviéramos una interacción maravillosa, tendríamos unas relaciones profundas y grandes, porque es natural que el ser humano ame. Claro, claro, qué bonito lo que nos compartes. Fíjate que me viene a la mente un cuento de la India, en el que vivía una persona en una isla, y entonces fue un maestro a asistirlo porque decía, pues pobre de él, no es, vive en una isla, no es una persona educada, no sabe leer, y entonces fue, le introdujo, pues en toda la sabiduría milenaria de los mantras, de hacer ciertas posturas, y entonces le enseñó todo eso, ¿no? Y entonces ya se fue en su barquita, y entonces de repente escucha a lo lejos que viene alguien atrás de él, ¿no? Y entonces era esta persona muy sencilla y que iba caminando sobre el agua y le dice, oiga, fíjese que ya no me acuerdo cómo usted me dijo que era el mantra, ¿no? Y el otro estaba con la boca abierta porque era el contraste, ¿no? De toda esta parafernalia de la espiritualidad o la supuesta espiritualidad en contraposición con lo natural, ¿no? Entonces, pues el otro que se consideraba maestro más bien le dijo, pues vamos a regresar y quiero yo aprender de ti, ¿no? Claro. Y fíjate que eso es muy simple, querido hermanito, porque si nos permitimos silenciar un poco la mente, aquietar un poco la mente, nos daremos cuenta que en lo más básico del pensamiento se encuentra la forma de dar. Yo creo que cuando tú estás en casa y llega una persona, llegas y lo primero que le haces es ofrecer un vaso con agua. Y eso es muy natural, ¿no? Obviamente, si estuvieras con muchos paradigmas, con muchas estructuras complejas, esperarías a que una persona lo atienda por ti, esperarías a que él te pida, inclusive pues le preguntarías para qué viene a visitarte. ¿Sí me explico? O sea, hacemos barreras. Cuando nosotros entendemos que la cosmovisión de la espiritualidad natural tiene que ver con el hecho de que somos un gran rompecabezas, de que si yo te ofendo, me ofendo a mí mismo, si yo te amo, me amo a mí mismo, que cada parte del universo es como cada célula de nuestro cuerpo. Nuestras células están dentro de este cuerpo, nunca van a poder estar fuera, ¿sí? Asimismo, nosotros no podemos estar fuera de toda la creación. Entonces tenemos que estar viviendo en una armonía sincrónica. Cada quien tiene un propósito en este gran universo y cuando estamos en sincronicidad es una revolución maravillosa de luz y amor. Creo que eso es algo muy natural que debemos de retomar. Debemos de olvidar las estructuras complejas que nos hacen ser, como querer ser un hombre, un mexicano, un doctor, o sea, títulos que finalmente crean personalidades. Y cuando tú creas personalidades, a su vez creas universos. Entonces tú como médico tienes una personalidad y tu universo de médico es de una forma. Pero cuando eliminas todo esto, solamente el universo que existe es la realidad.
la verdad, la única que existe. Exacto. Qué maravilla escucharte. Muchas gracias por compartir toda tu sabiduría. Y bueno, pues yo sé que tienes una historia especial con el sol y un poco te hago esta pregunta eh, de cuál es esa conexión con el sol y un poco para que nos platiques la historia de tu vida. ¿Cómo fue que llegaste a este punto de compartir con la gente, de tocar corazones, de ser un instrumento para el despertar de la humanidad? Pues muchas gracias primeramente por ese reconocimiento, mi hermanito, de tu corazón. Pues fíjate que es de alguna forma increíble lo que ha pasado en mi vida. Con el sol en algún momento, eh, yo decía, es que el sol como que tiene algo, pero él y yo no somos uno mismo, ¿no? No entendía como esa interacción con el sol finalmente porque vives en estructuras, ¿no? Y porque vives en ciertas cuestiones de tu personalidad que te hacen creer que no eres merecedor de un universo maravilloso como el que tenemos. Entonces te voy a platicar un poquito de mi historia de manera breve y voy a unir este trabajo con el sol. Fíjate que yo desde pequeño pues siempre tenía como mucha sensibilidad hacia la naturaleza, hacia fechas específicas, siempre he sido como muy sensible, ¿no? Con respecto a querer apapachar, incluso tiendo a ser un poco paternalista, pero desde esa conciencia de que todo va a estar bien, de que podemos, de que no hay nada en este mundo que se pueda resolver si no es bajo la influencia del amor. Entonces empecé a estudiar a principios como de mi edad, como a los 15 años, fue la terapia gestal, que empecé a estudiar un poquito sobre ello con unos libros que encontraba en aquella época, porque yo traía como una onda de sensibilidad, de visión, y que de alguna forma quería encontrar qué estaba pasando. Sin embargo, pues llegó un momento en el que mejor decidí como que no ir por ahí porque cuando iba por ahí, pues como que obviamente te hacía entrar en otro mundo, ¿no? Algo que no podías compartir, algo que no podías de alguna forma saber, porque aunque mi madre siempre me apoyó, no tenía todas las respuestas de lo que estaba pasando en mi vida. De hecho, yo estaba casi listo para entrar a lo que es el noviciado de la religión católica, porque yo creía que por ahí iba a ir el camino, ¿no? Encontrarme con Dios. Porque desde pequeño lo que sí te puedo decir que he tenido, como esa conexión con el Gran Espíritu. Saber que pase lo que pase, ahí está. Y algo que te puedo decir que de lo cual yo estoy agradecido es que jamás me he quejado de ese Dios superior, ¿no? Jamás le he dicho, ¿por qué me has quitado o por qué no me has dado, ¿no? Y nada más le digo, bueno, pues si me tienes aquí, pues ahora ayúdame a salir de aquí, ¿no? Y entonces llega el momento, mi hermana, en el que pues me alejo un poquito de toda esta cuestión espiritual, pues simplemente por ser una persona normal, hasta que empiezo a sentir que se potencializa más conforme más estoy lejos de esta energía. Entonces, pues empecé a estudiar metafísica, empecé a estudiar budismo, empecé a meterme como a esas áreas esotéricas, a esos colegios iniciáticos, con la finalidad de empezar a integrar qué es lo que estaba pasando en mí. Cuando de repente empiezo a sentir como el llamado de esa teofanía que yo le llamo, ¿no? Que es lo que te hace conectar con Dios. Y para mí fue maravilloso porque mi teofanía es como una madre con un hijo en su regazo, como con una luz. Yo me acuerdo que te comentaba la vez pasada que yo cada que iba al centro de salud, donde había esa imagen del Seguro Social de aquí de México, pues estaba esa imagen. Y el día que conecté fue una mañana que llegué a este centro de salud y el sol estaba dando directamente atrás a esta imagen. Para mí fue así como que sorprendente, o sea, como esa forma de conectar con la energía femenina. O sea, para mí el sol tiene esa fuerza femenina, no como todos los demás
visiones que dicen que el sol es padre. Para mí es también esa parte maternal que impregna, que da, que amamanta todo el tiempo con su luz. Y a partir de ahí yo hice un switch con el sol y empecé a conectar, a sentir, a dejarme sentirlo, ¿no? Porque antes decía, el sol me va a poner más quemadito de lo que yo estoy. Y entonces ahora era sentir la energía. Y cuando llego a la tradición maya solar, una tradición que es totalmente dirigida por un maestro ascendido espiritual, que está relacionado con el sol, empiezo a conectar, empiezo a respirar y me doy cuenta que el sol, cuando llega a ti, te carga de energía vibracional hasta nivel cuántico, atómico. Y entonces empiezas a ver la transformación que hay con esa conexión. Y dado todo esto, pues me doy cuenta que ya gracias a otros maestros, como esta parte que me hacía falta y que me hacen entender que lo que había en mí es que había un niño índigo, un niño con ciertas características que de alguna forma pues tenía que expresarlas, ¿no? Porque era muy sensible, el contacto con la naturaleza era muy importante, a veces había mucho conflicto con las cuestiones que eran injustas. Entonces, cuando logro comprender, lo que empecé a sentir que yo quería compartir mi experiencia, una experiencia no solamente venía del intelecto, sino una experiencia de verdad vivida. Es decir, que esto que te estoy platicando, yo te puedo confirmar que muchas de las situaciones de salud, muchas de las situaciones de todos los ámbitos sociales, políticos, como quieras ver, me han sostenido siempre por el simple hecho de creer en la espiritualidad natural, en que de aquí viene todo, en que si yo me mantengo armónico con los demás, voy a seguir armónico. Y esa es mi forma de querer expresar, de querer compartir mi sabiduría, pero hecha experiencia. Algo que yo siempre le digo a la gente que comparto, con la gente con la que me uno, porque para mí es como el compartir, no desde el maestro-alumno, sino desde la misma línea, ¿no? Compartir nuestras experiencias de lo que estamos viviendo. Yo siempre les digo a todos ellos, aquel verdadero chamán es aquel que crea magia y que esa magia jamás se daña a sí mismo ni a los demás. Y para mí la magia es el amor. Tú puedes decir una palabra, un pensamiento, una acción en forma mágica. Y si eso que creas es positivo, jamás te va a dañar a ti ni a nadie más. Y eso es la parte armónica, esa es la forma en la que yo he querido compartir, Dani, desde esta experiencia, porque en realidad no es tanto compartir intelecto, libros, herramientas, porque hay muchos maestros que ya han hecho eso. Ujú. Para mí es la experiencia de todo eso que he vivido y que para mí es importante porque te ayuda al despertar. Siento que para mí ese es mi contacto con el sol, esta experiencia entregada y ahora una experiencia que quiero compartir. Wow, qué hermoso, qué bonito. Me gusta mucho la manera en la que concibes la espiritualidad. Yo también, fíjate, ahí coincidimos en muchos aspectos, inclusive de historia de vida. Fíjate que yo también, eh, comparto brevemente, yo también en un tiempo quise ser religioso, de hecho, inclusive me fui un año de misiones con religiosos católicos y, y después dejé mi proceso y otra vez lo retomé ya desde una espiritualidad más, como tú bien lo dices, más natural, más autodidacta y como más de vivir la experiencia por sí mismo. Y esta parte también de vivir más que intelectualizar la espiritualidad, también coincido completamente contigo. La espiritualidad, eh, yo cada vez le voy dando más porcentaje a la parte práctica que a la parte teórica, ¿no? Porque ya se ha dicho todo, todo está, y además incluso eh, la espiritualidad es tan grande que cuando el ser humano se ha deshecho de todos esos grandes libros sagrados, eh,
la espiritualidad tiene la facultad de que se vuelva a bajar directamente por una revelación directa a las personas, a las personas Claro, que tienen la práctica espiritual. Entonces, si vuelve a ocurrir que nuevamente hay una época oscura, que ya deja de ver libros espirituales, pues yo la verdad personalmente no me preocuparía porque absolutamente todo lo tenemos dentro de nosotros y todo es un recordar permanente de eso que ya todos ya sabemos, porque toda esa sabiduría se encuentra dentro de nosotros. Entonces, qué maravilla lo que nos compartes. Oye, pues y platícanos, me emociona mucho, ¿cuál fue ese momento? ¿Cuál fue ese momento en el que decidiste, eh, yo voy a dedicarme a esto? ¿O ese momento en el que dijiste, ya no hay vuelta atrás, voy a vivir de compartir la espiritualidad? pues fíjate que tengo como varias etapas, ¿no? En las que de alguna forma ha pasado esto. Desde muy pequeño hubo como siempre situaciones de decir adelante, ¿no? Porque yo siempre he creído como que el amor lo puede todo, pero no el amor que conocemos de ese amor como que le llaman amor de mamá o amor de papá, sino el amor incondicional, o sea, el amor que es energía, que es la fuente. Entonces, desde muy pequeño siempre he tenido como la sensibilidad de que la gente se sentía a gusto conmigo, confortada conmigo, pero cuando se da el punto realmente es que yo empiezo a conectar, ¿no? Con esta energía solar. Y en algún momento, el Padre Sol, Kinicha Hao, que es el nombre que se le da dentro de la tradición maya solar a este maestro ascendido, pues en realidad se hace como presente en algunas de mis meditaciones, de mis sueños, ¿no? Como queriéndome invitar a que este es el proceso, ¿no? Porque fíjate que yo venía como de una de mis carreras que son totalmente científicas, que es la química farmacéutica y la medicina. Entonces, en realidad, pues siempre fui muy científico, ¿no? Porque todavía un poquito antes de las carreras, pues dentro de la vocacional, que es como el nivel medio superior, pues también soy físico matemático. Entonces, todo esto era como la parte de ciencia. Y pues eso me ayudó mucho hoy en día a entender muchas de las cosas que pasan a nivel física cuántica de la energía y cómo realmente la espiritualidad se puede comprobar científicamente. Pues te platico esto porque, pues cuando el maestro se hacía presente, pues yo decía, pues sí, está muy padre la espiritualidad y me encantaría seguir viviéndola, pero yo estoy muy cómodo, ¿no? Yo estoy cómodo donde estoy, con mi trabajo, estoy en un buen nivel, entonces creo que por ahí, aunque yo sí, mi deseo era seguir en la parte espiritual, no como compartir hasta que mi maestro estuvo como dentro de esa parte, me llevó a diferentes lugares, me llevó a diferentes experiencias. Llegó un momento, Daniel, que me dijo, ya es hora. Y entonces yo renuncio a mi trabajo y dije, ok, lo voy a hacer. Me dicen que no me pueden dar mi renuncia. Renuncio por segunda vez, me dicen que tampoco. Y a la tercera, estoy hablando de un 28 de marzo, no, de un 18 de marzo y me dicen, ok, si ya es el momento que te vayas adelante. Nunca pensé que me fueran a decir que sí. Y entonces en ese momento dije, ok, yo le dije, bueno, entonces sería hasta el día fin de mes que termino y listo. Sí, no hay ningún problema. Termino marzo y en abril, el 1 de abril, digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces mi maestro me comenta que tenemos que formar un espacio ecuménico, un espacio que estuviera rodeado de la energía solar y que tenía que ser abierto el 13 de abril del 2013, ¿no? Entonces, cuando sumábamos era 4, 4, 4. Ajá, y entonces era maravilloso porque el 12 para los mayas es el brinco
para ir al 12 más 1. Los mayas no dicen 13, es 12 más 1. Es decir, el 12 más la unidad te lleva a la liberación espiritual. Entonces, el espacio era como ese lugar en donde se iba a crear este lugar, este vórtice para ayudar a la humanidad a dar ese brinco cuántico al 12 más 1. Entonces, tuve 13 días para poder crear Wow. este espacio. Y entonces, pues, fuimos a buscar el lugar, lo hicimos y se creó en 13 días lo que hoy es Equalam, el Centro de Bienestar y Salud Holístico. Y a partir de ese momento, yo decidí, ¿no? Empezar, pues, a compartir, ¿no? Esa experiencia que te digo, ayudar a la comunidad. Siento que el trabajo que venimos a hacer no es de Olquín, no es de Dani, sino es de una comunidad más grande despierta. Y creo que ya se está dando porque ya nos estamos reencontrando. Así que ya tiene un poquito más de 10 años que ya estoy como en esta dedicación completa a lo que es compartir la espiritualidad. Ya no desde los 15 que venía como estudiando, integrándome, aprendiendo, sino quiero compartir la experiencia que nos puede llevar a ese despertar, ya desde este momento en el que mi maestro Kinicha Hao, ese gran sol, me hizo pues ver el camino por el Sacbé blanco, que le llamamos el camino de la espiritualidad. Wow, qué bonito, qué maravilla. Y entonces, en 13 días, bueno, no me imagino cómo fue de vertiginoso todo en esos 13 días, ¿no? Pero seguramente todo fluyó muy bien y llegó el gran día y, y bueno, a partir de ahí estás en este proceso de acompañamiento, tienes este centro, lo tienes en Coacalco, ¿cierto? Sí, estamos acá en Coacalco, Estado de México. Eh, Desde que se creó el espacio, fíjate que algo que te puedo decir que se creó con mucho amor. Estando por acá grandes maestros espirituales, entre ellos la líder de la tradición maya solar, me han dicho es que tu espacio es creado desde el amor. Y es que es increíble, Dani, porque yo creo que es la unión de toda la gente que ha ido con esa fuerza, con ese ímpetu. Siempre que están los pacientes en recepción antes de pasar o cuando van a entrar a un taller o algo por el estilo, los comentarios que de verdad son maravillosos es que con el simple hecho de entrar al espacio ya me siento mucho mejor. Y creo que ese es el trabajo de los maestros ascendidos, ese es el trabajo de las mismas personas que van, del amor de los que trabajamos ahí. Ujú. Creo que eso es lo que nosotros hemos contribuido y que ahí, así como se hace en Ecuador, también se puede hacer en todo el mundo. Por eso mi importancia de compartir lo que estamos haciendo aquí en Coacalco. Qué maravilla, qué bonito. Eh, eh, Se me pone la piel chinita cuando escucho esa energía tan linda de tu espacio. Seguramente tendremos oportunidad de conocerlo más adelante. Claro, por supuesto, no puedes faltar próximamente cuando estés acá en la Ciudad de México, descolgarte para hacer algo ahí en Ecuador. Muy bien, muchas gracias, sí, será todo un gusto. Oye, hermano, pues me gustaría que a las personas que nos están escuchando les pudieras compartir un poco de qué manera tú les aconsejarías vivir esta espiritualidad natural. Cómo yo estando en mi casa, con mi trabajo, tal vez no teniendo pues una una actividad espiritual como tal, no practico yoga o no medito, simplemente pues me encontré esta entrevista, ¿cómo podría comenzar a practicar la espiritualidad natural? Súper, una excelente pregunta, Dani. Para nosotros comenzar con una espiritualidad natural, tenemos que comenzar con la primera parte que es desaprender. Lo primero que tenemos que hacer es olvidar todo lo que hemos aprendido, porque ahí vienen las cuestiones complejas de la estructura que no me permite sentir. Así que voy a desaprender. Cuando estoy en el trabajo y que me digan, es que en el trabajo tienes que dirigirte de esta forma, desaprender. Cuando entras a una relación
y crees que para ir a una relación y estar con una persona tienes que ser de una forma, desaprender. Porque es la primera forma que te vas, que es la clave, la llave para entrar a la espiritualidad natural. Y después viene el sentir. Es decir, simplemente date la oportunidad de sentir con el corazón. No permitas que la mente y los pensamientos te lleven a interpretar. Cuando nosotros interpretamos, generamos expectativas. Buscamos algo y volvemos a traer conocimientos, ¿sí? Estructuras, juicios, ¿sí? Entonces, cuando sentimos, es vibracional, Dani. Después, la siguiente es comenzar a ser fraternal conmigo. Cuando yo soy fraternal conmigo, me lo permito, me siento digno, me permito expandirme, me acepto como soy. Esa es la parte de ser fraternal conmigo. Entro en un mundo en donde yo soy la perfección, no desde una idea compleja, porque si traemos la estructura, te podría decir, bueno, es que soy más chaparro, soy más alto, soy blanco, soy moreno. Y entonces otra vez pierdo la esencia natural. Entonces cuando estoy fraternal conmigo, comienzo de esta forma a aceptarme. Un siguiente paso es compartir. Darme la oportunidad de compartir experiencias con la naturaleza, escuchar, sentir, ver qué está pasando en mi entorno, qué me dice el árbol, qué me dice el agua mientras que me bañe. Es empezar a compartir mi ser con el entorno, empezar a darme la oportunidad de interaccionar. Hoy en día, pues las redes sociales, todas estas formas tecnológicas, no es que sean malas, son parte de nuestra evolución de muchas formas, pero necesitamos aún sostener la parte natural. Es más, ¿qué me dice un hijo cuando nos abraza, no? ¿Qué nos dice mi madre cuando me abraza? Eso es compartir, entrar en una interacción con el entorno. La siguiente y muy importante, siempre vas a buscar una teofanía. Esa teofanía es, ¿qué te sorprende de lo divino? Cuando tú ves el sol, cuando ves el mar, muchas personas tienen esa parte de impresionarse con lo divino. Y es identificar algo que cuando lo veo lo primero que hago es, y me lleno de toda esa energía maravillosa, me impregno de esa luz. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el gran arquitecto? ¿Qué es Yahvé, Jehová, como le quieras llamar? Pero es esa parte divina con la que conectas. ¿Y por qué es tan importante? Porque si bien podríamos de alguna forma ya tener esa unión con la, o comunicación con esa energía superior a través de la teofanía. Y por último, yo les podría recomendar que se permitan escuchar y ser escuchados. Eso es algo bien importante. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Sí? Para que cuando conecte con eso, inmediatamente voy a mi interior. Porque todo lo que está afuera, todo lo que creemos que nos duele, que sufrimos, finalmente es eso, ¿no? Finalmente es esa conexión de mi ser, algo proyectado. Entonces, cuando me comunico, me doy cuenta que soy yo en las otras personas. Y entonces, de esta forma, todo esto que te acabo de comentar genera un proceso armónico con mi interior y con el exterior, porque no hay juicio, no hay crítica. Por ahí una vez escuché a un maestro, más bien leí a un maestro que hablaba de el maestro Antonio Velasco Piña, que hablaba sobre él y que este maestro decía, el maestro Antonio jamás se quejó de nada ni de nadie. Y decía, wow, qué bonita espiritualidad natural. Porque cuando no nos quejamos de nada, si el clima es frío, si el vecino se estacionó mal, si no te quejas de absolutamente nada, ya estás en un proceso de espiritualidad natural porque ya estás en sintonía con tu entorno. Estos son pasos fáciles, si te das cuenta, no mencioné nada de hacer oraciones, meditaciones, porque es primero ir hacia mí. Ya cuando estoy en esa sensibilidad para aceptar la espiritualidad,
entonces ya puedo irme por el camino que yo crea necesario. Puedo integrarme al budismo, al cábala, o seguir con esta parte natural de encontrar la experiencia y la sabiduría a través de lo natural, de lo que realmente somos. Claro. Y bueno, es que en este proceso que nos compartes brevemente, pero que es muy profundo, pues incluyes pues aspectos muy interesantes, ¿no? De este desaprendizaje, de esta conexión, de esta comunicación divina y de esta visión en unidad, ¿no? De vernos como un solo ser, ¿no? Entonces, es increíble, qué bonito esta información que has recibido y que compartes pues con cariño, la recibimos. Muchas gracias, gracias, mi estimado Gil. Y bueno, pues pues no me queda más que darte las gracias. Me gustaría compartirles y compartirte un poco esta otra parte de este cuentito, porque resulta que este personaje que no sabía leer, que no sabía escribir, pues lo único que hacía era estar continuamente hablando con Dios. Eso era su forma, ¿no? Era lo único que hacía y todo el tiempo estaba agradeciendo, ¿no? Entonces, esa era la clave y por eso es que él tenía este nivel tan avanzado, ¿no? Entonces, entre, entre menos tengamos, pero de una manera más sencilla, pues tendremos más, ¿no? Yo me quedo con esto y pues muchísimas gracias. Me gustaría que nos compartieras dónde se encuentra tu centro, pues tus redes, cómo te podemos contactar. Claro que sí, muchísimas gracias. Qué bonito cuento. Claro que sí, yo creo que el agradecimiento es primordial en todo esto. Creo que con eso tenemos que empezar siempre. Y pues yo me encuentro como @Olquín Solar en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, me encuentran así como Olquín Solar. Y mi espacio se encuentra en Coacalco, Estado de México. Ya lo pueden poner así como Equalam, Centro de Bienestar y Salud Holística, y los lleva hacia acá sin ningún problema. Así es que así estamos ahorita en las redes sociales y también estamos con las redes sociales de Equalam, que es Equalam Centro Holístico, y nuestra página es equalamcentroholístico.com.mx. Excelente. Muchas gracias, Olguín. Pues ahí estaremos en contacto para enterarnos de todas las actividades que realizan. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, hermano, por este hermoso momento de compartir. Gracias por tu luz, gracias por tu energía, gracias por esa sensibilidad que siempre nos compartes. Muchísimas gracias, Dani, a ti, a tu proyecto y a todos los maestros que siempre guían a tu corazón, porque son maestros, personajes de luz que finalmente en este despertar nos acompañan para que podamos crear esa nueva conciencia, esta nueva era solar, esta nueva era de espiritualidad natural. Así que muchísimas gracias, bendiciones para este programa y que tengas muchos éxitos como siempre, porque eres una gran persona y sobre todo un maestro de luz para mí. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchas gracias. El amor es correspondido y el respeto y la admiración también. Gracias, amigo. Gracias. Gracias a todos ustedes y pues sigan aquí en contacto en @Daniel Ortiz Terapeuta en todas las redes sociales y también en YouTube como Daniel Ortiz Terapeuta. Tengan una excelente mañana, tarde, noche y seguimos en comunicación. Bendiciones.